Así es, este de aquí es el Mac Mini con M2 y aquí en este vídeo voy a contarte de una forma muy sencilla qué es todo lo que yo creo que tienes que saber antes de comprarlo. Y sabes que siempre me encanta empezar hablando del diseño, y es que el diseño no deja indiferente a nadie. Tiene un tono muy elegante en color plata y además con unas líneas cuadradas y sinceramente bastante bonito. Basta con verlo durante un poquito de tiempo para darte cuenta que va a encajar perfectamente en cualquier tipo de setup que tengas montado. Eso sí, está disponible solo en este color plateado. Es algo también relevante, aunque como te digo, tiene un diseño muy minimalista, líneas rectas y es muy pero que muy ligero. En la parte inferior este Mac Mini lo que tiene es una base de color negro que lo que permite es que se eleve un poquito de la mesa y además funciona con material adherente para que no se resbale el ordenador. Y claro, hablando de diseño es fundamental hablar de qué puertos tiene este Mac Mini, y eso es un dato bastante relevante, al menos bajo mi humilde opinión. Todos los puertos que tiene este Mac Mini se encuentran en su parte trasera. El Mac cuenta con, atención, obviamente el puerto o la conexión de red de electricidad, así como el botón de encendido, y después pasamos a encontrar un conector de RJ45 para la conexión de Ethernet a través de cable. Nos encontramos dos USBs tipo C Thunderbolt 4.0 y nos encontramos también HDMI, así como conexión de jack y dos USBs tipo A. Ahora bien, un dato muy relevante, este es el modelo con M2. Si pasas y das el salto al modelo con M2 Pro, tienes que conocer que te vas a encontrar no dos puertos Thunderbolt 4.0, sino que te vas a encontrar un total de 4 puertos Thunderbolt. Un dato bastante relevante. Y dado de que se trata un Mac con ventilación, en la parte trasera te vas a encontrar también como un elemento la zona o la ranura por la que el Mac, a través de sus ventiladores, evacúa el aire caliente. Deciros dos cosas: que por la parte frontal no tenemos ningún puerto. De hecho, en la parte frontal tan solo encontramos un LED de estado, un LED que nos va a indicar que el Mac está encendido. Y lo que sí que tengo que contaros como ese segundo punto es que yo he echado en falta algún puerto adicional, y yo he echado en falta sin duda alguna una ranura para las tarjetas SD. Me parece que es la guinda que le falta a este Mac Mini. Y sí, si hablamos de diseño, este Mac Mini es muy bonito, pero tiene algunas cosas que tampoco son muy favorables, como por ejemplo los altavoces. Y eso es precisamente porque, como os digo, el sonido que ofrecen los altavoces internos de este Mac son bastante deficientes. Se escucha un poquito y tienes una sensación de que se escucha un sonido totalmente enlatado. Este Mac Mini, bajo mi humilde opinión, va a requerir siempre que tengas un equipo de sonido aparte, o que los utilices con unos AirPods, o bien con un HomePod, o bien con cualquier otro sistema. De hecho, el próximo vídeo que vais a ver en el canal es una recomendación de cómo montar un buen setup con el Mac Mini. Y un último dato relevante en cuanto al diseño es que haz cuenta que si compras el Mac Mini, o bien ya debes de tener todos los periféricos adicionales, o bien debes de pensar qué periféricos vas a utilizar. Por ejemplo, yo estoy utilizando mi monitor Huawei, estoy utilizando también mi ratón de Logitech MX Master 3 y también el teclado de Logitech. Me parece que son una buena combinación para este equipo. Pero bien, hablemos de lo que estáis deseando escuchar, de lo que veis en pantalla, de lo que lleva en su interior el procesador Apple Silicon M2. Bien, datos relevantes, y es que el Mac Mini con M2 lo vas a poder configurar en 8, 16 o 24 GB de memoria RAM, mientras que si optas por el modelo Pro vas a tener de partida los 16 GB de memoria RAM y lo vas a poder configurar en el doble, en 32 GB
GB de memoria RAM. Algo muy importante en cuanto a los discos duros SSD en almacenamiento, el modelo M2, que es este, puedes configurarlo en 256, en 512, en 1 TB y en 4 TB. Mientras que el modelo Pro parte ya de los 512 GB, lo puedes configurar en 1 TB, en 2 TB, en 4 TB y en 8 TB. Y bien, dejando un poquito al lado los datos técnicos con los que puedes configurar, te puedes estar preguntando si este Mac Mini es suficiente para hacer todo lo que estás pensando en hacer. Y bien, la respuesta es bastante contundente. Puede hacer lo que quieras, pero obviamente tiene limitaciones, especialmente este modelo que es el M2 a secas. Bien, yo he estado trabajando durante toda una semana con este ordenador sin ningún tipo de problema. He hecho absolutamente de todo. He grabado podcast en directo, he editado un vídeo, he trabajado con herramientas de ofimática como por ejemplo Teams, Microsoft Power BI, en fin, un montón de herramientas tipo, pues eso, de ofimática, y no he tenido absolutamente ningún problema. Y me voy a centrar en lo que más recursos ha requerido, aparte de la edición de fotografía que también he hecho, y es obviamente la edición de vídeo. Y bien, este Mac se comporta de una forma totalmente perfecta. He podido editar un vídeo 4K sin ningún tipo de problema y renderizado en tiempo real. He de decirte que es justo el vídeo que vistes la semana pasada en el canal acerca de la app Calendario. Y bien, este vídeo de 9 minutos 30 tuvo un tiempo total de exportación de 3 minutos 40 segundos, lo cual es una verdadera maravilla. Ahora bien, ¿es este Mac Mini con M2 el ordenador o el Mac ideal para las personas que os dedicáis a la edición de vídeo? Pues obviamente lo que os recomiendo es que, uno, no vayáis nunca al modelo de 256 GB, sino que mínimo el de 512, porque tiene mayor velocidad de escritura en el disco, y aparte de eso también porque al final tiene más núcleos de memoria GPU y de CPU y va a funcionar mucho mejor, aparte de que parte de los 16 GB de RAM. Entonces sí, puedes editar lo que quieras con este Mac, pero lo vas a hacer de una forma mucho más fluida y sobre todo si son proyectos mucho más pesados, vas a necesitar dar como mínimo el salto al Mac Mini con M2 Pro. Otra prueba que he querido hacer es marcar todas y cada una de las aplicaciones que tengo instaladas en este Mac Mini con M2 y darle al botón de abrirlas todas a la vez para que veáis que, ostras, el Mac Mini funciona perfectamente, no se atasca y, como digo, es un ordenador que funciona francamente muy bien y que es una gran elección para muchas personas. Algo relevante que puede marcar la diferencia es que, ostras, el Mac Mini con M2 puedes llegar a conectarlo hasta un total de 2 monitores, mientras que si tienes un Mac Mini M2 Pro vas a poder conectarlo a un total de hasta 3 monitores sin ningún tipo de problema. Y eso me lleva a deciros que ¿para quién es este Mac Mini? Mira, como decía al principio, creo que se trata de un ordenador para o bien personas que están buscando porque ya tienen una pantalla y ya tienen periféricos y simplemente están buscando dar el salto a un equipo de Mac, como puede ser el Mac Mini, me parece que es una excelente idea. Ahora bien, obviamente si eres una persona que va a trabajar a nivel gráfico muy fuerte o va a requerir del ordenador o va a requerir del Mac que funcione un poco más fluido, obviamente te recomiendo siempre el modelo Pro e incluso que barajes la posibilidad de dar el salto de los 16 GB de memoria RAM a los 32 GB de memoria RAM, asegurándote así con esos 32 GB que no vas a tener absolutamente ningún problema para hacer absolutamente lo que te plantees hacer con este Mac Mini. Y por supuesto también creo que es un Mac ideal para aquel usuario que desea tener un equipo de sobremesa y un usuario que vaya a trabajar con este ordenador como si fuera pues precisamente un usuario absolutamente normal, una persona que lo va a usar para navegar por internet, para hacer pequeños retoques fotográficos, para almacenar las fotos de familia, para ver contenido, en fin, un uso muy cotidiano de lo que puede ser un ordenador en una casa familiar. Como digo, puede ser también una excelente opción. Recuerda que la semana que viene voy a traeros el vídeo de cómo formar un setup absolutamente distinto a lo que yo tengo aquí en casa con este Mac Mini. Así que si todavía es que no estás suscrito, te dejo por aquí el botoncito para que vayas, le des y te suscribas. Y te dejo por aquí otro vídeo acerca de un buen setup con mi MacBook Pro de 16 pulgadas. Dicho eso, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!